hemos traído este tema de acné principalmente porque notamos de que definitivamente es una de las primeras patologías, de las patologías más frecuentes que sufren nuestros pacientes, ¿sí? Es uno de los motivos más frecuentes de consulta y otra cosa que me llamó la atención es que a través de redes, según tendencias, se observa que lo que más pregunta la gente a través de redes es sobre el acné, ¿sí? Entonces hay tanto mito alrededor del acné, tanto hecho necesario para conocer, que nos hemos permitido traer una breve presentación, y alrededor de esta breve presentación vamos nosotros a poder ir llevando cualquier pregunta que ustedes tengan con nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿qué es el acné? Y es importante poderlo definir, ciertos conceptos sobre el acné, porque de esta forma podríamos nosotros ayudarnos también para diferenciar qué no es el acné, aunque se parezca. Entonces, el acné hay que definirlo primero como acné vulgar, ¿sí? Aunque no suene una palabra muy atractiva, la palabra acné vulgar es el nombre con el cual nosotros los dermatólogos nos referimos al acné que principalmente ataca o sufren nuestros pacientes entre la edad de entre 14 y 25 años. Esa es más o menos la franja en la cual nuestros pacientes van a sufrir de acné. Sin embargo, hay acné que vulgar, que puede empezar antes de los 14 años, o asimismo posterior, y cada vez se está estudiando más al respecto, posterior a los 25 años pueden todavía sufrir acné muchos de nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, pese a que se concentre en esta franja etaria, en este grupo de edad, no es exclusivo de solamente de este momento, de entre los 14 y los 25 años. Es una enfermedad caracterizada, nosotros la definimos como multilesional o de polimorfo. ¿Por qué? Porque tiene varias formas, tiene múltiples lesiones que en dermatología se conocen como lesiones elementales. Así tenemos nosotros las principales. No sé si podemos colocar la diapositiva, creo que sí está subida la diapositiva de las localizaciones y de los tipos de lesiones. En la parte baja podemos observar nosotros las lesiones elementales más importantes. Unas son los puntos negros y puntos blancos, ¿sí? Los primeros, los puntos negros, son los que también se conocen como comedones abiertos, los puntos negros, y puntos blancos, que son los comedones cerrados, ¿sí? Los puntos negros, comedones abiertos, tienen un tapón de queratina microscópico, que igual lo podemos observar con una lupa, que se oxida y se llena de suciedad y de detritos, y esto lo hace que se observe oscurecido, y de hecho para muchos pacientes resulta desagradable. El punto blanco, que lo vemos a continuación del punto negro, es el conocido comedón cerrado. Los comedones cerrados no tienen el porito abierto. Al estar cerrados, sin embargo, se convierten en una lesión con mayor posibilidad de inflamarse, y es la precursora de las lesiones que más molestan a nuestros pacientes, como son los granitos rojos que vemos a continuación. Entonces, después de puntos negros y puntos blancos, he colocado granos rojos. El nombre con el que nos referimos normalmente a este tipo de lesión es pápulas, ¿sí? Los granos rojos o pápulas, y los granos con pus, que son las conocidas pústulas. Es una pápula con un puntito de pus en la superficie. Son las lesiones elementales inflamatorias más importantes y más frecuentes. Luego, afortunadamente, no muchos pacientes la sufren, pero es un malestar realmente, y esto es lo que vuelve al acné, lo vuelve de una forma leve o moderada, la convierte en una forma severa. Están los quistes, ¿sí? Que son lesiones, y los nódulos, que son lesiones que a veces ni siquiera se las observa, sino que se las palpa, ¿sí? Y estas lesiones, si no se tratan a tiempo, pueden condicionar muchas cicatrices.
cicatrices que no solamente van a complicar en el rostro, sino cicatrices también en las emociones de nuestros pacientes y en la seguridad de nuestros pacientes. Por eso es que nos permitimos traer estos conceptos para poder nosotros atacar y prevenir aquello, ¿sí? Arriba, en la parte alta, ya hemos hablado de las lesiones que definen a un acné vulgar. En la parte alta tenemos las localizaciones. Obviamente, como ya todos ustedes conocen, tenemos la localización más frecuente, la cara, ¿sí? Otra localización, la cara. Otra localización es en el cuello, tenemos también en pecho, en espalda, puede presentarse también en hombros, en brazos e inclusive hasta en los glúteos. Pero las formas más frecuentes de acné vulgar es cara, pecho y espalda, ¿sí? ¿Con qué? Con un sinnúmero de lesiones elementales como las que hemos mencionado, que son puntos negros, puntos blancos, granitos rojos, granitos con pus, quistes y nódulos, ¿sí? No quiero entrar en cuestiones complejas de fisiopatología y de cómo se presenta y cuáles son los mecanismos que ocurren en el acné, pero esta diapositiva nos puede ayudar un poquito a ubicar qué afecta, qué está enfermo, qué es lo que molesta, dónde se origina el acné. Sí, quizás para algunos ya no sea ajeno cuando se observan con una lupa que muchas de las lesiones de acné están centradas por un pelito, ¿sí? Esto significa que el acné afecta al órgano que forma el pelo. Eso se conoce como folículo piloso. Pero como ese pelito en la cara, que es el sitio más frecuente de acné, tiene glándulas sebáceas, glándulas que producen sebo muy grandes, lo cual ayuda a que nuestro cutis se proteja, ¿sí? Este folículo en la cara se llama folículo sebáceo, más este pelito más se denomina como folículo sebáceo. El que tiene el pelo es folículo piloso, pero cuando tiene una glándula grande se llama folículo sebáceo. Y la inflamación de esto se conoce como foliculitis, porque se inflama el folículo. Ahí comienzan los problemas cuando a veces no se logran definir, porque eso es lo primero que tenemos que hacer. Estar seguros que el paciente, que ustedes, que el público, la lesión que tienen corresponde a una lesión de acné. Porque solo vamos a hablar brevemente de esto. El acné es una forma de foliculitis, pero no es la única, ¿sí? Hay muchas más foliculitis que tiene que ser planteada en el diagnóstico diferencial, usualmente, convencionalmente, del dermatólogo. Entonces, es un sinnúmero de enfermedades que cursan con foliculitis de la cara o del resto del cuerpo y no es acné. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros seguimos queriendo tratar con productos comerciales de venta a través de redes o de televisión, algo que no es acné, no vamos a tener un resultado favorable, ¿sí? Por eso es importante estar cayendo brevemente en estas características para que ustedes puedan saber que el acné es una foliculitis y no es la única forma de foliculitis. Entonces lo que ocurre, como vemos en la diapositiva primero en el acné, se tapa el poro, ¿sí? Como vemos en el segundo gráfico después del pelito, se tapa el poro y eso forma el comedón, ¿sí? Se acumulan bacterias, ahí está el comedón cerrado, el comedón abierto, se acumulan bacterias y estas bacterias secretan sustancias y hacen secretar a nuestro cuerpo sustancias que inflaman el tejido y forman la conocida pápula. Luego se acumulan los detritos, los restos de células y de bacterias y se forma la pústula microscópicamente que luego se hace visible a simple vista, ¿sí? Entonces, eso es lo que más o menos ocurre con nuestros pacientes con acné, ¿sí? Esta es una diapositiva brevemente, ¿sí? Solamente esto es una biopsia de lo que es una piel, ¿sí? Una biopsia de piel donde vemos lo que estábamos señalando, el folículo piloso, las glándulas sebáceas. En el gráfico de arriba a la derecha observamos nosotros el tapón de queratina, que es el precursor del comedón,
que posteriormente en la fotito de abajo vemos unos puntitos, esas son células que están inflamando, es la siguiente, ¿no? Células que están inflamando y se forma la foliculitis, ¿sí? Eso simplemente para recordar qué es lo que está ocurriendo en el acné, ¿sí? En este momento vamos a hacer algo no muy ensayado. Voy a proceder a ver si nos han hecho algún interrogatorio al respecto de hasta dónde vamos con respecto al acné, ¿sí? El acné, nos comunican, el acné es un tema muy interesante que todo el mundo lo tiene, ¿sí? Definitivamente por eso decidimos traer esta presentación en esta ocasión. Nos agradecen, muchas gracias Mariela. Ángela nos pone en los niños que entran en la adolescencia y las primeras espinillas, cómo se debe tratar la piel de estos niños, ¿sí? Vamos a hablar de tratamiento en breve, ¿sí? Todavía no, pero bueno, como estábamos hablando, de hecho, Ángela, el acné afecta normalmente a los adolescentes. De hecho, de ahí viene su palabra adolescente, ¿sí? Comienzan a sufrir una serie de cambios, entre estos las famosas espinillas que definen el acné. Y es el momento donde hay que tratar de medicarlo lo más temprano posible para prevenir futuras cicatrices, ¿sí? Marisol nos dice gracias por su información, muchas gracias Marisol. Víctor nos dice saludos, igualmente Víctor, saludos. Doris, gracias por su aporte, ¿sí? Muchas gracias. Ruth, lindo mensaje, gracias Ruth. Listo, están ahí nuestros teléfonos, en producción nos está subiendo los teléfonos de WhatsApp. Si ustedes desean, nos pueden enviar preguntas o a través del Facebook o a través del WhatsApp. Sí, este es el WhatsApp de nuestro consultorio. ¿Cómo puedo controlar la psoriasis en el cuerpo? Nos pregunta Carlos Manuel. Es una excelente pregunta, Carlos Manuel. Esta noche se la dedicamos a acné y prometo que en breve, en un par de semanas, estaremos hablando de psoriasis, ¿sí? Si podemos, hablaremos algo de la psoriasis, pero vamos a dedicarnos posteriormente, ¿sí? ¿Cómo se puede controlar la psoriasis? También nos vuelve a preguntar. Delia, saludos, sí, saludos a todos. Listo, listo, entonces, por ella nos estaban preguntando cómo debemos tratar el acné, ¿sí? Siguiente, por favor, Miguel. Listo. No, la siguiente, por favor. Sí, entonces, estamos en esta parte. ¿Cómo se trata el acné? ¿Sí? Entonces, no vamos, obviamente, no estamos aquí enseñando dermatología, sino dando fundamentos apropiados a nuestros pacientes para evitar errores en el manejo del acné por parte de ellos. Porque desafortunadamente, al ser una patología, una enfermedad tan frecuente y haber tanta propaganda al respecto, podemos cometer errores. Entonces vamos a señalar simplemente, brevemente, cómo se clasifican los tratamientos del acné. Son en tratamientos para aplicar, tratamientos para tomar, para ingerir y procedimientos en consultorio. Esas son las formas como los dermatólogos solemos manejar a nuestros pacientes con acné. Entonces, dentro de los tratamientos para aplicar están también contenidos los productos para el lavado del rostro. El lavado del rostro es importante hacer hincapié, aunque ahí dependen de las escuelas. Soy de los convencidos de que, como mucha tendencia actual existe, de que no deberíamos de colocar los famosos scrubs, ¿sí? Los astringentes en el rostro. Esto elimina una barrera de protección de nuestro rostro para evitar futuras infecciones. Además, puede irritar nuestro cutis e inclusive favorecer el desarrollo de nuevas lesiones de acné. Entonces, en lo posible, mi recomendación es evitar los famosos scrubs, ¿sí? Los famosos astringentes o productos que eliminen completamente la grasitud del rostro, ¿sí? El hacer esto, inclusive, si lo hacemos desmedidamente, va a hacer que si de pronto el dermatólogo envíe un producto para el manejo de su acné, le provoque irritación, porque esa piel ya está susceptible, producto del mal manejo, a la posible irritación del acné, ¿sí?
¿Qué otros productos podemos utilizar nosotros respecto al acné en la parte de aplicar? Hay muchos productos de venta libre, ¿sí? Y vamos a hablar ciertos, yo creo que todo tiene su lugar en el manejo del acné, pero de forma racional, de forma ordenada y de forma escalonada. No vamos nosotros a través de un programa a prohibir o a invitar a evitar que no se usen nunca más productos de venta libre en el acné. Tienen un rol, un momento importante. Vamos a ver más adelante por qué, ¿sí? Los productos que se pueden utilizar en acné, y no con esto estoy diciendo que deben usarlo sin prescripción, es el peróxido de benzoilo, los ácidos retinoicos, dentro de los preparados tópicos, que ayudan los derivados, los ácidos retinoicos, derivados de la vitamina A, ayudan, por un lado, a evitar y prevenir la formación del comedón, ¿sí? Entre estos tenemos nosotros el famoso adapaleno, los ácidos retinoicos, la tretinoína tópica, pero tienen una situación, ¿sí? Que la prescripción, el uso sin prescripción médica podría condicionar la irritación del cutis, porque básicamente casi todo producto útil y efectivo para el acné podría lamentablemente tener efectos colaterales provocando irritación. Por eso es que el tratamiento tiene que ser seguido de cerca por su dermatólogo, ¿sí? No puede ser automedicado en ninguno de estos productos. El peróxido de benzoilo es un producto maravilloso, depende de la galénica, es decir, de la forma del preparado, el que evite que se provoquen mayor irritación, y las concentraciones que son de venta libre o que deberían de ser de venta libre deben ser las concentraciones bajas, no las altas, no al 5%, peor al 10%, porque estas presentaciones deben, como insisto una vez más, ser siempre seguidas de cerca por su dermatólogo. Algo que se puede agregar es el uso de antibióticos tópicos, como la clindamicina, la eritromicina, que ayuda a disminuir la población de bacterias que estábamos hablando que participan del mecanismo de formación del acné, la formación del Propionibacterium, y junto con el peróxido de benzoilo disminuyen las bacterias y la resistencia bacteriana. Ahora bien, todos estos productos que hemos venido conversando hasta ahora son de uso tópico, pero esos productos van a ser efectivos normalmente en ciertas formas de acné, en acné leve y moderado quizás. Cuando ya se presenta un acné moderado, ¿sí? Es decir, un acné con lesiones, con mayor cantidad de lesiones, mayor cantidad de granitos rojos, de granos con pus, entonces probablemente será necesario el uso de tratamiento sistémico, tratamiento, como dice la diapositiva, a tomar, ¿sí? Entonces, cuando empieza, si son pocas lesiones, si son lesiones fundamentalmente comedones cerrados, comedones abiertos, es decir, los puntos negros, los puntos rojos, si son pocas lesiones inflamatorias y si responde al tratamiento, está bien el tratamiento tópico. Pero si no mejora, tenemos que entrar al tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico, sí, de forma definitiva, tiene que ser prescrito por el dermatólogo, tiene que ser seguido de cerca por el dermatólogo. Dentro del tratamiento sistémico, los tres pilares fundamentales del mismo son los antibióticos orales, ¿sí? Vamos a hablar en breve de ellos. Luego tenemos el tratamiento hormonal, ¿sí? A la cabeza los anticonceptivos, obviamente su uso para mujeres y que tiene que ser muy condicionado y muy de cerca, inclusive seguido por un endocrinólogo, ¿sí? Y la conocida isotretinoína, que yo creo que le vamos a dedicar algunos minutos alrededor, porque lamentablemente estamos observando cada vez más el uso inadecuado de ella, prescrito por personal no autorizado o vendido inclusive sin prescripción médica, lo cual en una sociedad resulta realmente grave y peligroso. Entonces habíamos hablado primero de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos que más usamos nosotros y que están aprobados para su uso son las famosas tetraciclinas. Pero el antibiótico, como ya todos conocen,
matan bacterias, ¿sí? Y el mal uso de ellos puede hacer que las bacterias que estén en el organismo del paciente, no solamente las que condicionan la aparición del acné, sino otras bacterias que el paciente tiene, generen resistencia al antibiótico. Por eso es que no se puede automedicar un paciente con antibióticos, porque puede generar resistencia bacteriana, y esas bacterias, si tienen un paciente enfermo con las defensas bajas en la casa, pueden provocar posteriormente enfermedades resistentes a ese antibiótico que es tan económico y que podría salvarle la vida. Entonces no se debe utilizar antibióticos sin prescripción médica, y el dermatólogo sabrá el momento, la prescripción, la dosis y en qué momento rotar de antibióticos, suspender, tratando de hacer el uso racional del mismo para evitar que estos productos posteriormente no sirvan para nada. Cuando hablamos de resistencia bacteriana, no vamos a alargarnos en el concepto, no nos referimos únicamente a que el acné se haga resistente al antibiótico, sino que las bacterias que tiene el paciente que toma antibióticos se hacen resistentes a estos. Entonces el mal uso puede provocar un problema de salud serio en la comunidad. Hablábamos de los anticonceptivos, ¿sí? Los anticonceptivos tienen que ser usados, y el tratamiento hormonal, antiandrógenos, deben ser usados solamente después de una estricta vigilancia endocrinológica, un buen chequeo endocrinológico que descarte o que confirme la presencia del conocido ovario poliquístico, que sería espectacular de pronto hablarle en un programa posterior. Entonces, esto normalmente lo hacemos cuando los pacientes son las mujeres que tienen mucho tiempo con el acné y que no sea el tratamiento. Entonces hay que hacer una correcta valoración, no sea el tratamiento convencional, el antibiótico, hay que hacer una correcta valoración. Y si según la historia clínica, según una ecografía o según exámenes hormonales hay la sospecha de una poliquistosis ovárica u otro tipo de enfermedad hormonal, tenemos que manejarlo hombro a hombro con un endocrinólogo. Y finalmente, dentro de los tratamientos sistémicos está la conocida isotretinoína, con diversos nombres comerciales que sería agradable, sería adecuado nombrarlos, pero por ética no lo vamos a hacer. Entonces, la famosa isotretinoína, por favor, ese medicamento es de uso estricto dermatológico. Tiene que ser prescrito solamente por dermatólogos. No se pueden automedicar con isotretinoína. No debería prohibirse de forma definitiva la venta sin prescripción médica de isotretinoína. Y debe ser hecha la prescripción médica por dermatólogos. La isotretinoína es un medicamento que ayuda a rescatar un sinnúmero de pacientes con acné resistente al tratamiento o con acné severo, pero no se puede utilizar como primera línea de manejo la isotretinoína para un acné leve, por más que el paciente esté ansioso. Si el paciente está ansioso, lo que tenemos que hacer nosotros es soporte, explicar a nuestro adolescente qué es lo que vamos a esperar con el tratamiento, ¿sí? Qué es lo que vamos a hacer, y probablemente cuando logremos la adherencia del paciente a nuestro esquema terapéutico, nosotros vamos a tener mejores resultados. La isotretinoína no debería de usarse sino bajo protocolos estrictos. ¿Por qué? Porque, listo, ya vamos en breve a revisar preguntas, ya vamos a terminar esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque la isotretinoína no solamente, como ya muchos deben saber, es teratógeno, ¿sí? Teratógeno significa que puede provocar alteraciones severas en el niño si la mujer está embarazada, ¿sí? No solamente que es teratógeno y por consiguiente debe ser prescrito con mucho cuidado en mujeres en edad fértil, sino también que puede provocar otros problemas. La resequedad del cutis, ¿sí? Puede muchas veces hacer gastar dinero sin la correcta efectividad porque no se lo prescribió adecuadamente, e inclusive hay problemas sobre el metabolismo del paciente que pueden provocar alteración de los lípidos como el colesterol y triglicéridos, y a veces hasta problemas graves de salud. Entonces, si es que se hace un uso criterioso del mismo, con un estricto control dermatológico, es un medicamento muy adecuado. De otra forma, es un medicamento muy peligroso, ¿sí?
Eh, Estamos con un par de preguntas ahora. Déjenme ver, nos quedamos acá. Bueno, el acné es horrible cuando tenemos en la cara. Debe ser atendido con mayor técnica del especialista, nos comenta Delia. Yo creo que se lo ve en la cara y la espalda, ¿verdad? Sí, exactamente. Así lo estuvimos hablando en las primeras diapositivas. Se lo puede ver en cara, en la cara, en pecho y espalda principalmente. Doctor, ¿el acné puede ser hereditario? Existe casi todas las enfermedades. Hay enfermedades que definitivamente son hereditarias, pero muchas enfermedades lo que existe es una predisposición genética a tener algo semejante. ¿Sí? Sí, los hijos de padres con acné severo a veces pueden tener también un acné severo, pero sobre todo lo que hay que evaluar es cuál es el verdadero diagnóstico del paciente y cuál es el subtipo o tipo de acné que tiene el paciente. Para una niña de 12 años, ¿qué se puede aplicar para el acné? Porfa, me puede decir. ¿Sí? Vamos a ver si podemos responder de la forma más ética posible. ¿Sí? Primero, bueno, de hecho lo vamos a hablar en breve, Cecibel, cuáles son las medidas generales para el acné. Pero cualquier producto que vaya a aplicárselo, ¿sí? Recuerde que lo ideal es que sea prescrito por su dermatólogo. ¿Sí? Y que tratar de cuidar que la aplicación sea en horarios adecuados, porque muchas veces se lo aplican en el día, ¿sí? Y eso provoca mucha fotosensibilidad, es decir, que se puede irritar con el sol. ¿Sí? Tratar de recordar que todos los tratamientos para el acné podrían llegar a provocar alguna irritación, de ahí que debe ser prescrito cercano con un dermatólogo. Además, que a los 12 años la piel es muy sensible, ¿sí? Y podría... se nos cayó. ¿Sí? Y la piel es muy sensible y podría de esa forma irritar fácilmente la piel de su niña de 12 años. ¿Sí? Nos dice, ¿por qué ya de tomar tanto tiempo antibióticos no se cura? ¿A qué se debe? La cura es temporal. Sí, el problema está en que el acné, según muchas escuelas, es considerada una enfermedad crónica, ¿sí? Que puede, como lo hablamos inicialmente, comprometer entre los 14 y los 25 años de edad, pero en ocasiones puede extenderse más allá de los 25 años, afortunadamente en menor cantidad de pacientes. Entonces, como enfermedad crónica durante esta etapa, necesita, si es persistente las lesiones, necesita un control periódico por su dermatólogo para ir rotando en tratamientos, disminuyendo la cantidad de lesiones. La cura definitiva en ocasiones se la logra, ¿sí? Pero es en la constancia y la persistencia. ¿El acné puede volver a salir? Sí, si ya se ha curado. Bueno, repetimos una vez más. Si conocemos el concepto, si enunciamos el concepto de enfermedad crónica, claro, mejora, lo tenemos controlado, pero podría reaparecer. Pero si está cerca de un tratamiento racional, cerca de su dermatólogo, lo puede volver a controlar tempranamente. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? La alimentación es un factor predisponente al acné. Es interesante, ¿no? La alimentación con respecto al acné. Porque ya en estos años que ejercemos dermatología, yo he visto cómo ha ido cambiando el concepto. ¿Sí? Desde el concepto de las abuelitas, ¿sí? Antiguo, de que el chocolate te provoca acné, que un pocotón de mitos alrededor de esto, que si comes grasa te sale más grasa, todo eso fue desmitificado, ¿sí? No existe definitivamente una relación directa entre el alimento y el acné, bueno, o al menos no existía, ¿sí? Pero posteriormente comienzan a estudiarse otras características y ahora a lo que más se está apuntando con respecto a la alimentación, y dudo mucho al que alguien se oponga, es una alimentación sana, ¿sí? Hay pocos estudios ahora respecto a algo que cada vez más gente, sobre todo los que se meten en dieta para bajar de peso, conoce, que es el tema del índice glucémico. Entonces, recordar que dentro de los alimentos existen los carbohidratos, que son básicamente para algunos uno de los enemigos en el tema de la dieta, que son los que muchas veces más nos engordan.
Entonces, no se apunta a que sean todos los carbohidratos los que favorezcan el desarrollo del acné. Ojo, de hecho hemos hablado de que el acné no es desarrollado por el alimento, pero en ocasiones podría ser modificado y podría empeorar con ciertos alimentos. No solamente les decía el carbohidrato, es decir, los azúcares, sino los alimentos que tengan un índice glucémico alto, es decir, alimentos que se absorban rápidamente y provoquen cambios en nuestro organismo de forma rápida, hormonales que no vamos a entrar en detalle. Esto normalmente son los azúcares más modificados y más procesados. Entonces de ahí es que se recomienda no ingerir golosinas. Y otra teoría que tampoco tiene mucha todavía fuerza estadística, pero se está trabajando, es alrededor de los flavonoides. Y ahí caeríamos nuevamente en lo que antes se criticaba, que era el tema de los chocolates. Por ahí hay tendencias a pensar de que en efecto hay que disminuir la ingesta. Pero lo que siempre dejamos abierta la puerta a nosotros es que el paciente y los familiares cercanos detecten que si hay algún alimento que empeora el acné, lo evitemos. Y eso normalmente va hacia evitar la comida chatarra. Después vamos a regresar a seguir leyendo las preguntas. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Hablamos ya de los tratamientos para tomar y finalmente el tema de los procedimientos en consultorio, que de hecho es un tema polémico igual, ¿sí? Y voy a tratar una vez más tocarlo con pinzas. Entonces esto tiene que ver, coloquemos un ratito la diapositiva, cómo se trata el acné, ¿sí? ¿Sí? Entonces el tercer punto, que son procedimientos del consultorio, ¿sí? Entonces aquí entra muchas veces las luces, ¿sí? Láseres, IPL, limpiezas, que desde nuestro punto de vista, con todo el conflicto de interés que hay alrededor de esto, deberían de ser prescritos y observados y vigilados por un dermatólogo, independientemente de quién los realice. Porque con los conceptos que iniciamos respecto a foliculitis, a discernimiento de los diversos tipos de enfermedades que se pueden parecer al acné, a las diversas formas de acné, al manejo, sí sería lo adecuado que esto no sea hecho separado de la consulta dermatológica, ¿sí? Entonces eso es lo que también podemos realizar en un consultorio. Hay lesiones, por ejemplo, si se están manipulando mucho las lesiones inflamatorias, estas van a empeorar. Y finalmente otros procedimientos que se suelen hacer, además de las luces, como la luz pulsada o el láser, y de las limpiezas, es el tratamiento a base de peeling para poder eliminar las cicatrices. Pero recordar que el tema del peeling debería de ser propuesto cuando el paciente tiene un acné en completa remisión, para evitar que tengamos lesiones provocadas por la irritación del peeling y sobre ellas acné inducido por las mismas. Entonces tiene que ser hecho vigilado, como estábamos sugiriendo, por un dermatólogo. Vamos a pasar a ciertos tips. Con uno primero vamos a arrancar, ¿sí? Ponemos la siguiente diapositiva y después de esta diapositiva vamos nuevamente a regresar al Facebook. De verdad, muchísimas gracias, no saben la alegría que nos da el tema, el hecho de que se estén conectando con nosotros y poder comunicarnos directamente con ustedes. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer todos los meses. Ahora tocó el tema del acné, pero vamos a tratar, debido a vamos a dejarnos llevar por los temas que ustedes nos sugieran, ¿sí? Dentro de los tips, por ejemplo, está el tema del aseo, ¿sí? Hay que asear el rostro, pero como les decía yo, con jabones suaves, que no irriten la piel. No se trata de irritar la piel, se trata de cuidar la piel. Y el aseo del rostro es para cuidarlo, para que la piel se vuelva tersa y no para hacer una lija en nuestra piel, ¿sí? Lavar en lo posible 2 veces al día, y si estamos sudando, volverla a lavar, ¿sí? Usar las yemas de sus dedos para aplicar un limpiador suave y no abrasivo, como les decía. Tiene que ser un limpiador suave, no abrasivo, no astringentes, no a los scrubs, al menos de nuestro punto de vista. Hay que ser gentil con nuestra piel, no maltratarla, no apretarla. Hay una forma que la vemos con frecuencia en quinceañeras, sobre todo en mujeres, que se llama el acné escoriado de las señoritas.
y un término en francés que no voy a poner a hablar acá en francés, ¿sí? El acné escoriado de las señoritas se da justamente porque no se hace hincapié en la no manipulación de las lesiones. Entonces los pacientes llegan a nuestros consultorios sin lesiones activas del acné, sin granitos, sin comedones, sin nada, sino con manchas. Porque todas las lesiones activas del acné han sido eliminadas a través de la manipulación. Y lo que ya no tenemos lesiones que el paciente se encarga de eliminar, pero tenemos manchas que muchas veces va a terminar siendo cicatrices indelebles, van a permanecer a través del tiempo. Entonces no hay que manipular el cutis para prevenir la aparición de cicatrices y de manchas. Como les decía anteriormente, frotar la piel puede empeorar el acné, ¿sí? Sobre todo con estos temas de al lavado, estar raspando la piel, eso inflama el folículo piloso y empeora el acné. Entonces una lesión pequeña se vuelve una lesión más grande, ¿sí? Yo entiendo, todos fuimos quinceañeros y todos estuvimos estresados por un granito de acné, ¿sí? Antes de la fiesta, antes de la cita, cuando íbamos a ver a la chica o la chica cuando íbamos a ver los chicos, y estresa el granito de acné. Claro, cuando ya tienes más edad no te estresas de eso, pero a los 15 años es difícil, ¿sí? Y ahí es donde tenemos los padres, los familiares mayores de edad, guiar a nuestros chicos para evitar la manipulación. Vamos a regresar una vez más al Face, ¿sí? Muchas gracias por instruirnos, dice Tania. Muchas gracias, Tania. Wilson nos dice: la isotretinoína puede producir alopecia tempranamente en adolescentes. De hecho, la isotretinoína puede provocar alopecia, es caída de cabello, ¿sí? Y de hecho sí puede provocar caída de cabello, pero no es una caída de cabello que puede ser permanente, ¿sí? Lo que sí es el menor de los problemas, al lado de lo que ya habíamos conversado con respecto a la isotretinoína. Y por favor, Wilson, evita la automedicación con ese producto, con ese medicamento. Trata en lo posible de acercarte a un dermatólogo que te guíe en el uso correcto. Nos dice Ángela: ok, dieta. Sí, está bien, algo de dieta. Siempre, ¿qué se puede hacer para prevenir el acné? Sí, ojo, eso nos olvidamos de señalar inicialmente con respecto al acné. Hablamos de cómo se forma el comedón, el punto negro, el punto blanco y todo lo demás. ¿Sí? No, todavía no. Ya. Sí, hablábamos de esto, de cómo se forma el comedón, pero ya, ¿cómo se, sí, es un pequeño inconveniente, pero ya estamos. Ya listo. ¿Cómo se forma el comedón, el punto blanco, el punto negro? Estábamos hablando de esto, pero lo que condiciona la aparición, que sí lo dijimos tácitamente, pero quiero insistir, no es la dieta, ¿sí? Sino es los cambios hormonales que ocurren en el adolescente. Son las hormonas sexuales masculinas, que las tienen tanto los hombres como las mujeres, secretadas por los ovarios o por otras glándulas, las que provocan el desarrollo del acné. Entonces no es que con dieta vamos a prevenir definitivamente el acné, y no podemos acusar tampoco a nuestro adolescente que tiene acné porque está comiendo inadecuadamente. El acné es mucho más complejo que la dieta, pero no viene mal dentro de las medidas preventivas el manejar una dieta adecuada y definitivamente evitar la condición de la obesidad, que siempre la obesidad es un fenómeno proinflamatorio, inflama nuestro cuerpo y obviamente puede llegar a inflamar la piel, ¿sí? Y el acné. A ver, una vez que empiezan a salir los granitos, ¿qué se debe hacer para evitar que sigan saliendo más? ¿Es posible evitar que salgan más? Yo creo que, vamos a decirlo más adelante, podríamos hacer uso de los tratamientos de venta libre. Lamentablemente en el Ecuador casi todo es de venta libre, pero si nos ponemos a leer las letras pequeñas, no todo es de venta libre. Y si no mejora el acné, el mejor consejo, Tania, es visitar al dermatólogo, ¿sí? Victoria nos dice: un gusto escucharlo, un saludo a la doctora Pontón, un gusto haber sido educado por usted. Bueno, se trata de una exalumna, un saludo a Victoria. Bueno, nos quedamos en Wilson, ya respondimos lo de la dieta de Ángela.
Ricardo, gracias por la respuesta. Gracias, Ricardo. Delia, ya nos saludó, gracias. La alimentación es un factor predisponente en el acné, ya lo hablamos, Ricardo. Doctor, ¿de qué tipo de acné deja cicatriz? Qué buena pregunta. ¿Qué tipo de acné deja cicatriz? Normalmente el acné más inflamatorio. Eso, ya que estamos en los conceptos, eso me olvidaba de señalar inicialmente. El acné podemos clasificarlo también en lesiones no inflamadas y lesiones inflamadas. ¿Sí? Las lesiones no inflamadas son los comedones, comedón cerrado, comedón abierto, que dan los puntos negros, los puntos blancos. El comedón cerrado, sin embargo, puede volverse una lesión inflamatoria más frecuentemente. Los comedones bien tratados no suelen dejar cicatriz. En cambio, las lesiones inflamatorias, pápula, pústula, nódulo, quiste, son las que pueden dejar cicatriz. Y la van a dejar seguramente si las manipulamos. Entonces, si queremos responder fácilmente, ¿qué lesiones de acné dejan cicatriz? Las que se manipulan. ¿Sí? ¿Qué tipo de acné? Ya, listo. ¿Por qué el acné sigue activo después de los 40 años? Es raro que eso ocurra, Wilson. Es raro que eso ocurra, pero cada vez que la ciencia está estudiando más y definitivamente está pasando que hay pacientes con acné más allá de los 40 años. Lo adecuado en ese caso, ahí sí es definitivamente ser manejado con el dermatólogo y tratar de buscar tratamientos radicales. Primero confirmando, como le decía Wilson, de que definitivamente se trate de acné. ¿Por qué ya de tomar tanto tiempo antibióticos? Ya, listo, yo creo que esto ya habíamos respondido. ¿Sí? Déjenme ver, aquí hay un comentario de la gente que hace nuestro consultorio. ¿Sí? La isotretinoína es un medicamento noble que es de utilidad muy buen comentario. La isotretinoína es un medicamento noble que es de utilidad en manejo de acné severo. Su prescripción es estrictamente médica por sus serios efectos adversos y complicaciones en su uso. Muchas gracias por enfatizar ese concepto. Lo hemos venido diciendo, es para el manejo severo del acné, la isotretinoína, y en ciertos casos, después de hacer un correcto uso dermatológico. ¿Sí? Vamos a, finalmente, una vez que empiecen a salir los granitos, ya listo. Vamos a continuar con la presentación. ¿Sí? Los siguientes tips. Enjuagar con agua tibia es preferible. ¿Sí? Es la diapositiva 7, ¿sí? La que sigue tips 2. ¿no? Enjuague con agua tibia. Usar también el shampoo regularmente. El shampoo para lavar la piel cabelluda. ¿Sí? Principalmente si tiene el pelo graso, usar shampoo a diario. Sabemos que por el cuidado del cabello, en ocasiones, sobre todo las señoritas, las mujeres, hacen intervalos con el lavado del cabello, no siempre lo hacen. Si tenemos acné, hay que usar regularmente el shampoo, principalmente si el cabello es muy graso. Deje que la piel se cure de forma natural. ¿Sí? Eso lo hablamos hace un rato con respecto al acné escoriado de las señoritas. Si manipulamos las lesiones de acné, van a quedar cicatrices. A propósito de lo que nos preguntaban, ¿cuándo quedan cicatrices? Mantenga sus manos fuera de la cara. No se toque el rostro constantemente, porque de esa forma vamos a evitar que se inflamen las lesiones que no están inflamadas y evitar así las cicatrices, que es la constante pregunta de nuestros pacientes. Y manténgase alejado del sol. En ocasiones se envían mensajes equivocados, eso es un mito, de que el sol, aquí no se usan las cámaras de bronceado mucho porque tenemos mucho sol, pero que el sol mejora el acné. Falso. El sol no mejora el acné y más bien puede empeorarlo porque puede provocar manchas. De hecho, muchos de los tratamientos del acné pueden provocar fotosensibilidad. Si ya hablamos de ese concepto, foto, luz, sensibilidad, sensible. Entonces, muchos pacientes que están tomando medicación para el acné o que están aplicándose tratamientos para el acné se hacen más sensibles al sol. Y si van a broncearse, peor, con fines supuestos curativos del acné, van a empeorar su acné. Estos tips quería traerles, ¿sí? Y aquí viene una pregunta, me parece excelente esta diapositiva, la número 8, nos ayuda Miguel. ¿Cuándo consultar a un dermatólogo? ¿Sí? ¿Cuándo? Si su acné lo hace tímido o avergonzado. ¿Sí?
de hecho es una de las características importantes de la medicina moderna, el preocuparnos de la calidad de vida del paciente, de cuánto afecta la psicología de nuestro paciente una patología, una enfermedad, desde la psoriasis hasta el acné. Y el acné, uno de los grandes problemas porque afecta a los chicos de 15 años, es que puede dejar cicatrices, como decíamos al inicio del programa, no solamente en la piel, sino también en el corazón y en la mente, ¿sí? Porque se hacen más tímidas, porque inclusive habían estudios que decían de que los pacientes que tuvieron acné severo a veces hasta tenían tasas de desempleo más altas, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que evitar y prevenir. Los productos que ha probado, ¿cuándo consultar al dermatólogo? Si los productos que ha probado, los famosos OTC, los productos de venta libre, no han funcionado. E insisto una vez más, lamentablemente en nuestro país no hay correcta regulación de los productos de manejo de acné y casi todo es de venta libre, lo cual es equivocado y peligroso. Entonces, si el producto que han usado no mejora, por favor visite a su dermatólogo. Y si su acné deja cicatrices o si le oscurece la piel. En esos casos, si comienzan a quedar cicatrices o comienzan a quedar manchas, por favor visita al dermatólogo. ¿Sí? Al menos estas tres condiciones son definitivas para que visite a su dermatólogo. ¿Sí? Si tiene acné severo, ¿sí? Necesitará un dermatólogo para ayudar. Por favor, coloque la diapositiva. ¿Sí? Si tiene acné severo, por favor, necesitará un dermatólogo para ayudar a aclarar su piel. Los productos para el acné que puede comprar en la tienda no van a eliminar el acné severo. No puede, es imposible, ¿sí? Sería afortunado porque ahorrarían tiempo y dinero, pero el acné severo no puede ser controlado a través de productos de venta libre. Peor si no tienen el correcto seguimiento por parte de un dermatólogo. Pruebe uno o dos productos. ¿Sí estamos? Sí. Pruebe uno o dos productos y dele tiempo para trabajar. Probar demasiados productos puede estresar, irritar la piel y empeora el acné, ¿sí? No se trata de colocar la mayor cantidad de cremas. Oye, ponte esto, oye, ponte lo de acá. No, eso lo que hace es complicar más el acné, ¿sí? Utilizar solo algunos de los tratamientos para el acné, este es importante, este concepto. Recetados por su dermatólogo podría ser la razón por la cual todavía tiene acné. Esto abre el capítulo de adherencia en acné, adherencia al tratamiento. La principal causa científicamente comprobada de fracaso terapéutico es que no sigan las instrucciones. Entonces, si el dermatólogo le prescribió 2 o 3 productos, es porque requiere esos 2 o 3 productos para el control de su enfermedad, no uno de ellos. Entonces, el que utilice el tratamiento incompleto, obviamente va a hacer que fracase el tratamiento. Y lo que primero nosotros muchas veces buscamos es que nuestros pacientes se adhieran al tratamiento. Listo, yo creo que con esto terminamos, ¿sí? Vamos a ver un poquito de las últimas preguntas. ¿Qué tipo de protector solar se puede usar teniendo acné? ¿Sí? El acné, definitivamente la protección solar es fundamental en cualquier tipo de paciente. Evitar el sol es fundamental, como lo hemos dicho, ¿sí? Pero como siempre digo a mis pacientes, a punta de protector solar no vamos a curar ningún acné. Entonces lo importante es que el protector solar se absorba adecuadamente, no haga muy untuoso el rostro, ¿sí? El paciente lo acepta. Pero si el paciente tiene dificultades para ponerse el protector solar y posteriormente para ponerse la crema que va a curar el acné, o si el paciente tiene dificultades en comprar el protector solar y el medicamento para el acné, yo prefiero, si el paciente tiene acné, que use el tratamiento para el acné y que evite el sol, ¿sí? Siempre recordar, eso siempre lo hemos hecho, lo venimos haciendo a través de los otros programas, recordar que hay que evitar el sol, ¿sí? Sobre todo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Si va a usar un protector solar y tiene acné, que el producto se absorba adecuadamente, ¿sí? ¿Qué tipo de las bebidas alcohólicas pueden influir de forma negativa para el acné? Esto sobre todo
hay que recordar que puede haber interacciones medicamentosas entre la toma de medicamentos para el acné y el alcohol. 1. Y 2, también hay que recordar que el alcohol puede provocar algo de vasodilatación e inflamar las lesiones ya existentes de acné. Pero tampoco hay mucha significancia estadística en estos conceptos. Gracias por todos los consejos muy bien explicados. Gracias, Ángela, muchas gracias por conectarte con nosotros. Qué buen tema, gracias por compartirlo. Nos dice Rosa, muchas gracias, Rosa. Victoria nos saludó. Steven nos dice: doctor, ¿qué tratamientos recomienda para las cicatrices de acné? Primero, Steven, estar seguros de que ya no tenemos lesiones de acné activas. Una vez que ya no haya lesiones de acné activas, entonces sí podemos proceder a un sinnúmero de tratamientos con cicatrices que deben ser llevados de la mano del dermatólogo. Entre ellas, muchas de las que les pueden ofrecer es cremas que vayan eliminando lentamente las mismas, o tratamientos de consultorio, fundamentalmente el tema del peeling, que en mi sugerencia, como ya les dije, debería de ser guiado por el dermatólogo, ¿sí? Yo creo que vamos a dar por finalizado el tema de las preguntas. Sin embargo, recuerden que como funciona Face, el video va a quedar colgado, ustedes pueden seguir reproduciéndolo, pueden volver a reproducirlo, pueden preguntar y nosotros vamos a estar listos a poder, desde el punto de vista ético, responder la mayor cantidad de preguntas que tengan. Realmente me siento muy halagado por la sintonía que hemos tenido, ¿sí? Les agradezco muchísimo, me siento contento de que para muchos de ustedes se hayan aclarado muchas de las dudas. Desde ya vamos a trabajar en el próximo tema. No se olviden que en menos de un mes estaremos nosotros sintonizando el nuevo tema. Cualquier sugerencia estamos prestos a recibir, ¿sí? Una vez más, muchas gracias, tengan una muy buena noche, sigan disfrutando y chao.